Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Marc, ¿cómo estás viendo la jornada? Se veía un movimiento más fuerte y, sin embargo, ahora lo que estamos viendo es menor potencia en el IBEX y en el conjunto de Europa. Sí, la verdad que hemos visto una apertura del mercado en positivo. Venimos también de una semana muy positiva en los mercados. La semana pasada fue una semana absolutamente clave. Teníamos dos grandes hitos, ¿no? Comentábamos por un lado la crisis de Evergrande, por otro lado la reunión de la Reserva Federal. Ya hemos visto cómo Powell ha dejado los estímulos para más tiempo, y eso siempre es positivo para el mercado. Y evidentemente la crisis de Evergrande parece que va a ir alargándose un poquito en el tiempo y es un tema que está ahí. Mientras tanto, mercado lateral. Esta semana tenemos Lagarde y datos muy importantes en Wall Street, pero sobre todo tenemos el hito del petróleo y esa rotación sectorial que estamos viendo, que vivimos ya en noviembre del año pasado y que ahora estamos viendo con un futuro del petróleo en los $80, y seguramente, ahora que es invierno en el hemisferio norte, veremos continuación en esas subidas, y esa rotación puede dar algo de estabilidad a los mercados al calor de esa continuación de los estímulos en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual estamos en un punto muy interesante, y el IBEX reaccionó muy favorablemente la semana pasada, pues por encima de los 8.900 puntos. Vamos a ver si eso permite que el IBEX pueda aspirar otra vez más a los 9.300 puntos. Tenemos rozando los $80. Es una de las claves fundamentales del arranque de la semana. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Sobre todo, ¿puede tener más recorrido al alza? Sin duda. El año pasado vivimos el gran hito del petróleo negativo en el futuro, por esa incapacidad de almacenamiento, con una oferta de petróleo que, claro, hubo en la pandemia y se saturó la demanda. Entonces, en ese momento había un problema, un shock, ¿no? en el abastecimiento. Lo que viene pasando es que hace 5 años que no se está invirtiendo en nuevos hallazgos. Estamos en una fase de cenit del petróleo. La industria del shale ha tenido una gran crisis en Estados Unidos y, por lo tanto, es un factor de oferta que no está. Y la recuperación de la economía post-pandemia sigue incrementando, aunque mínimamente, el consumo de petróleo en el globo. Con lo cual, nos encontramos con un problema claro en el suministro de petróleo, un fallo en la oferta, y por lo tanto, como hace 5 o 6 años que venimos de un periodo de muy baja inversión en CAPEX, pues lógicamente ahora recomponer eso precisa tiempo, con lo cual no es de extrañar que veamos el petróleo en $100 este invierno. Valores protagonistas aquí en España, ¿dónde se puede mirar dentro del IBEX? Y también valores europeos, después de esta configuración de las elecciones alemanas un poco distinta a lo que se esperaba. Sí, la verdad es que esto le puede dar estabilidad al gobierno. Yo creo que es una posición muy inteligente de los gobiernos, que en una etapa de crisis las dos formaciones más votadas, en vez de enfrentarse entre ellas, pues buscar coherencia, ¿no? Al final los ciudadanos eligen, y si un partido gana, pues es lógico que el otro apoye. Vamos a ver si se confirma este acuerdo, pero daría mucha estabilidad al gobierno, y eso sería muy bueno para que la recuperación post-pandemia pues permita a los inversores mirarlo con calma, ¿no? Vamos a ver cómo eso repercute en el mercado. Nosotros estamos muy expectantes con lo que pueda decir Lagarde, para ver si el sector bancario sigue tirando en el corto plazo. Yo creo que es clave y capital que los bancos sigan recuperando terreno, y luego el sector cíclico, como te decía, las compañías petroleras, pues al calor de la subida del petróleo pueden continuar tirando, ¿no? Y eso arrastrar a todas las compañías cíclicas, con lo cual aquí en España yo creo que clave es el movimiento que pueda tener el Santander, y en el mercado europeo pues nos podemos fijar en el componente, ¿no? En el sectorial Eurostoxx Bank 600, porque por ahí, si sigue este buen tono, probablemente podamos ver continuidad en las subidas. El mercado está estancado en un lateral, hay que ser prudente todavía porque puede rebrotar la crisis de Evergrande, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener pues la convicción de que la Reserva Federal continúa los estímulos, y eso evidentemente le puede dar continuidad al proceso alcista que hemos arrancado pues en marzo del 2020, ¿no? Muchas gracias, Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Buen día y buen negocio, Marc, y perdona las molestias antes. Es un placer. Buen negocio a todos.